concluir esta parte del flujo de la información genética, habíamos visto ya los dos procesos principales, que era la replicación del DNA, vimos la transcripción y nos hace falta ver el tercer nivel, que es la traducción. Alguien, bueno, me gustaría que fuéramos como comentando todo esto. ¿Alguien me quiere comentar qué es la replicación? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento se utiliza? Replicación. Estamos recapitulando el flujo de la información. Es cuando se replica el genoma, ya sea de la bacteria o de la célula humana. Okay. Se hace durante la fase G1. Y es un proceso un poquito largo porque se tiene que replicar todo el genoma. Si fuera en el eucarioto, se tienen varios puntos de replicación. Es muy largo, pero si es en una bacteria, nada más se tiene el origen, y básicamente se hacen como dos circulitos y ya se tienen. Se utilizan varias cosas, están agilizadas. Entonces, su función principal es replicar todo mi genoma. ¿Y sirve para qué? Para cuando una célula se va a dividir. ¿De acuerdo? En el caso de la transcripción, ¿cuál era la finalidad? ¿Sabes? Transcripción, ¿cuál es la finalidad? Síntesis de ARN. ¿Y todo nuestro genoma se transcribe? No. ¿Quiénes se transcriben? Los genes, ¿ok? Y se transcriben de manera independiente. ¿De acuerdo? ¿Quién le da la señal a un gen para que se transcriba? El promotor es parte, es quien regula. Pero ¿quién le dice a ese gen? ¿Te tienes que operar? A ese promotor, ¿te tienes que encender? ¿La qué? Fuerte. Factores transcripcionales que se tienen que pegar a los promotores. ¿Okay? ¿Y quién transcribe? La RNA polimerasa. Varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿De acuerdo? ¿Quién realmente decide en qué momento un gen se va a transcribir? Pues la propia célula. ¿Estamos de acuerdo? La célula recibe señales del entorno, puede ser de sus vecinas, puede ser de donde esté ubicada esa célula, para que transcriba un gen. ¿Para qué lo va a transcribir? Pues para crear RNAs. ¿Qué tipos de RNAs? Ribosomales, de transferencia, microRNAs, todos los posibles. ¿Okay? Muchas de esas veces va a ser para crear una proteína. Solamente en esos casos, el único que creamos que se utiliza es el RNA mensajero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo sabe una célula en qué momento tienen que transcribir? Pues recuerden que las células tienen comunicación con su entorno, tienen comunicación con otras células. ¿Esto qué significa? Que las células pues tienen receptores. ¿Qué son los receptores? Proteínas, que son literalmente cómo siente la célula, ¿sí? Esas proteínas generalmente están en la membrana, están tanto en la membrana citoplasmática como en la membrana nuclear, en la membrana de muchos organelos también, y estos pues van a reconocer a otras proteínas que van a ser sus moléculas que las van a activar, van a ser receptores, y la molécula que los activa se llaman ligandos. ¿Okay? Todos los receptores tienen ligandos. Ese receptor, una vez que se une con su ligando, va a mandar una señal intracelular que va a decir, ok, necesito esto, necesito responder ante este estímulo. ¿Cuál puede ser el estímulo? Pues que hay comida para metabolizar, que estoy sufriendo un daño y tengo que responder con inflamación o con la producción de hormonas porque necesito X o Y. ¿Sí me explico? Dependiendo de la célula, dependiendo de su función y dependiendo de qué señal es la que le está llegando a esa célula, pues el mensaje va a ser diferente al interior del núcleo y va a activar a genes diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Para todas las funciones que esa célula pues haga. Entonces, una de esas funciones creamos que es pues generar proteínas.
El núcleo va a recibir señales para crear proteínas. ¿Para qué? Para X función que yo necesite esa proteína. Entonces, para eso yo tengo que llevar este siguiente nivel, que sería el proceso de traducción. Y la traducción, como quedamos, pues es este último momento en el que vamos a utilizar un RNA mensajero y lo vamos a convertir en una proteína. Y convertir, recuerden que es entre comillas, porque no es que el RNA lo agarre y lo transforme en aminoácidos. El RNA lo utilizo para saber qué aminoácidos conforman a una proteína. ¿Están de acuerdo? No es que lo convierta en una cosa a otra, sino lo utilizo para crear una proteína. Bueno, para poder hacer eso, recuerden que necesitamos reglas, y esas reglas se llaman código genético. Mi código genético me va a decir cómo es que se puede crear una proteína a partir de esa información. ¿De acuerdo? Ese código genético, como definición, dice que es el conjunto de pautas que van a regir la transferencia de información contenida en el RNA mensajero para la síntesis de proteínas. En palabras simples, es las reglas para hacer una proteína. Así de fácil. ¿Cuáles son esas reglas? Vamos a ver. Hay varias que tenemos que tener presentes para poder crearlas. Una de las más importantes son estas 5 reglas. La primera es que nuestro genoma, nuestro código genético, está organizado en tripletes o codones. Esto ya lo habíamos comentado. ¿Qué significa que mi RNA, mi código genético, está en codones? Esto que ustedes ya saben. Cada 3 nucleótidos se llaman codones, ¿cierto? Es una organización de cómo yo interpreto la información que está dentro de un RNA. Este es un codón, el siguiente es otro codón, y así me voy a ir de 3 nucleótidos en el RNA para saber la información. Ese codón, ustedes saben que es la información para saber qué aminoácidos siguen una proteína. Yo voy a hacer un polipéptido, que es una cadena de puros aminoácidos, una fila de aminoácidos. ¿Cómo sé cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero, cuál va cuarto? Pues siguiendo esta regla, que es, primer codón dice que es metionina, ok. Entonces, en la proteína, en la cadena, pongo primero metionina. De ahí voy a leer el siguiente codón, dice que sigue una valina, pues pongo valina, y así sucesivamente. ¿Hasta dónde voy a terminar ese proceso? Hasta que me encuentre un codón de terminación. Ese codón de terminación ya no codifica para nada, no tiene esa capacidad para un aminoácido, pero es una señal de que hasta ahí acabó ese proceso y yo tengo que liberar mi péptido. Bueno, la siguiente regla es que mi código genético es degenerado. ¿Qué significa que sea degenerado? No del tipo degenerado que piensan. Degenerado es que más de un codón puede codificar para el mismo aminoácido. ¿De acuerdo? Ustedes pueden ver aquí 2 codones diferentes. Vean, yo tengo un AGT y tengo un AGC. Ambos codones codifican para la serina. Eso es una ventaja, chicos, porque si yo tengo mutaciones en un codón, hay mutaciones que pueden ser silenciosas. ¿Qué significa que sean silenciosas? Que realmente no van a tener ningún cambio en la proteína. Si ustedes observan aquí, yo tengo 2 codones que son diferentes. Cada codón tiene 3 letras. Vean en dónde está la degeneración de ese codón. Está generalmente en la tercera posición, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si en esta tercera posición yo tengo una mutación, por ejemplo en mi genoma, que hace que mi RNA, en lugar de tener timina, tenga una citosina, realmente el efecto que va a tener esa mutación no va a ser pues grave. ¿Por qué? Porque la proteína va a quedar igual. Aunque yo tenga una mutación en nivel de DNA y eso se pasa al RNA, por lo tanto, y esto cambia de una timina a una citosina, voy a seguir codificando esa proteína con el mismo aminoácido que va a ser serina. ¿Estamos de acuerdo?
Esa degeneración, por lo tanto, es una manera de protección para este tipo de mutaciones. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la posición que yo puedo degenerar? La tercera. Si yo cambiara la primera o la segunda posición, en automático yo sé que el cambio que va a ocurrirle a la proteína pues va a ser que voy a codificar para un aminoácido diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes pueden ver igual acá. AGA codifica arginina, AGG codifica arginina. En el caso de serina, ustedes podrían tener AGT, AGC, AGA, ¿y qué más? Y AGG. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entienden esto? Entonces cualquiera de los cuatro va a ser serina, no pasa nada. Entonces, si yo tengo mutaciones en la tercera posición de un codón, hay una alta probabilidad de que la mutación sea silenciosa, que no haga ningún cambio en la proteína. ¿Sí está claro? Sí. La tercera regla es que nuestro código genético es no solapado o no se debe superponer. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a utilizar el uracilo como la primera base que voy a empezar a leer de un marco de lectura, es decir, que mi RNA empiece a leerse desde aquí, yo tengo solamente que empezar a contar de aquí de 3 en 3 en 3 en 3 para saber cuál es mi marco de lectura y qué aminoácidos voy a hacer. ¿Qué significa que no haya degeneración? Que yo obvie el uracilo y que diga, ok, mi otro codón puede ser citosina, guanina, uracilo. ¿Sí me explico? Eso sería una superposición, porque yo estoy utilizando este uracilo como parte del codón de acá. ¿Sí me explico? O que diga, no, ok, mi codón va a ser mejor así, guanina, guanina, guanina. ¿Cierto? Esta guanina no puede ser parte de este triplete de acá, porque ya forma parte de un triplete adicional. Entonces no se puede recorrer y ni puedo leer de donde me convenga. ¿Sí? Tengo que tener siempre un codón de inicio y un codón de terminación. ¿Sí me explico? Eso viene muy de la mano con esto, que dice que la lectura de un RNA es sin comas, sin pausas. Yo no me puedo brincar ninguna letra, no me puedo brincar ningún nucleótido porque eso va a ocasionar que yo tenga un marco de lectura diferente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me explico? Y la última regla es que el código genético nuclear, y en negrita nuclear, es universal. ¿Qué significa? Que en todas las células de mi cuerpo, AUG, por ejemplo, va a ser metionina. UAA es un codón de terminación. ¿Sí? Todas las células se saben exactamente el mismo código. Es universal. ¿Sí? No puede codificar una cosa en una célula y en otra codifica para otra cosa. Ojo, esto solamente es para el genoma nuclear. El genoma mitocondrial sí es diferente. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué? Porque quedamos que el genoma mitocondrial tiene un parentesco muy fuerte con las bacterias. Que de hecho, pues toda esa teoría de que la mitocondria es una bacteria que realmente está viviendo ahí adentro con nosotros, pues tenemos esa similitud. Recuerden que el genoma de la mitocondria es igual que las procariotas, es circular, no tiene neutrones y su código es diferente, simple y sencillamente es diferente a nosotros. Por ejemplo, AGA para nosotros en el núcleo esto codifica para una arginina, pero en la mitocondria es un codón de terminación. Así de radical es el mensaje en una y en otra. ¿Esto qué significa? Que las mitocondrias tienen que tener su propio RNA de transferencia y tienen que tener sus propios ribosomas. ¿Por qué? Porque esos ribosomas y esos RNAs de transferencia tienen que saber leer diferente, porque su código es diferente. ¿Sí o no? AGG es arginina, acá es un codón de terminación. AUA, por ejemplo, si es leucina, acá es una metionina. UGA es un codón de terminación en núcleo y es triptófano en el caso del DNA mitocondrial. No tienen nada que ver pues, sus códigos. ¿Dudas hasta aquí?
Bueno, los codones, entonces, son ese código de tripletes que hacen todo nuestro código genético. ¿Cuántos aminoácidos diferentes existen en las proteínas? 20. Nuestras proteínas se conforman de 20 aminoácidos diferentes. Ya habían mencionado que tenemos aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con esto de aminoácidos naturales. De los 20 tipos de aminoácidos, todas las proteínas de nuestro cuerpo se conforman. ¿Sí? Obviamente, ¿en qué varía? Pues en que hay proteínas más cortas, hay proteínas más pequeñas, más grandes, la forma de cómo los aminoácidos están ordenados pues es diferente. Hay proteínas que además necesitan pues, que les agregue un cofactor, que se dimericen las cadenas, que su estructura sea globular, que su estructura tenga giros, no sé. Hay una gran cantidad de proteínas distintas, pero todas se forman de lo mismo, de 20 aminoácidos diferentes. ¿Sí o no? No significa que todas tengan los 20, ¿sí? Hay algunas que van a tener más leucinas, hay otras que van a tener más metoninas, hay otras que van a tener a lo mejor 15 de los 20, 10 de los 20 o los 20. ¿Sí me explico? No significa forzosamente que todas tengan los 20. Estos aminoácidos se llaman aminoácidos naturales, los que vienen marcados adentro de las proteínas. Esto de aminoácidos naturales nos indica entonces que hay aminoácidos no naturales. ¿Cierto? Si hay naturales, hay no naturales. ¿Cuáles son los aminoácidos no naturales? Estos son aminoácidos que pueden estar en las proteínas, pero que no están codificados en nuestro código genético. ¿Cómo es posible eso? ¿Sí? Estos 20 aminoácidos, yo tengo un codón para ellos. ¿Me explico? Al menos de esos 64 codones posibles, uno de esos va a ser para cada uno de estos aminoácidos, ¿cierto? Si yo no tengo codones para aminoácidos no naturales, entonces ¿de dónde saco los aminoácidos no naturales? Estos aminoácidos generalmente son aminoácidos modificados. Yo les agrego o les quito algún grupo funcional y los transformo de un aminoácido a otro, ¿de acuerdo? Que no están codificados, sin embargo yo los puedo crear. Vamos a ver un ejemplo. Podría ser arginina. Si a la arginina yo le quito un grupo amino que tiene este aminoácido, yo la puedo convertir en otro aminoácido que se llama citrulina. Les voy a poner más adelante un ejemplo. Esa citrulina existe en las proteínas. Hay proteínas que tienen citrulina y es una manera en la que yo puedo madurar esa proteína cuando ya tiene citrulina. Por ejemplo, el cabello, algunas células de la piel tienen citrulina como proteína. ¿Okay? ¿De dónde salió la citrulina si yo no tengo ningún codón para citrulina? Pues de quitarle un grupo amino a una arginina y ya la convertí en otro aminoácido. Un aminoácido no natural. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, quedamos que al menos un codón para cada aminoácido. ¿Cuántos codones diferentes tengo en mi código genético? 64. De esos 64 quedamos que 61 sirven para hacer aminoácidos y 3 son señales de stop. Son señales de terminación. El ribosoma, en cuanto ve eso, hace una función para que se libere la proteína. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuáles son esos 64? Estos de esta tabla. ¿Saben cómo se interpreta esta tabla? ¿Cómo lo vamos haciendo? Ponen primera letra, segunda letra y tercera letra. Aquí, por ejemplo, la U se puede combinar con esta de aquí y con las 4 posiciones de otra. Esto sería U, C, A y U, G. ¿Cierto? Son todas estas de aquí.
De ahí esta U se puede combinar con la situación de acá, que sería UC, U, UCC, UCA, UCT, ¿cierto? Y de cada uno de estos cuadrantes yo genero 64 codones diferentes. Cada uno de estos codones codifica para un aminoácido, excepto los rojos, que son codones de terminación. Estos son los que obligadamente se tienen que saber, que son los de terminación, y al menos el codón de inicio. ¿Sí? Todas las proteínas, casi todas, hay excepciones, empiezan con este codón y terminan con alguna de estas tres posibilidades. Hay codones más degenerados que otros. ¿Qué aminoácidos tienen mayor degeneración en número de codones? ¿Cuál aminoácido es más degenerado? Leucina, ¿cuántos tienen? 6 aquí, ven. Arginina también tiene 6. Serina, arginina, acá está arginina, arginina y serina, y serina. ¿Cuál no es degenerado, por ejemplo? Triptófano. Triptófano es una de las mutaciones más peligrosas que puede ocurrir dentro de un RNA, porque vean que si la tercera posición llegara a cambiar, yo tengo una mutación de una guanina por una adenina, ¿esto qué generaría, chicos? Un paro. Un codón de paro prematuro dentro de la proteína. Imagínense que aquí sus compañeras es una fila de puros aminoácidos. Su compañera de aquí sería el primer codón y ella sería una metionina. Él podría ser una serina, una valina, etc, etc, hasta llegar a su última compañera, que sería una de estas tres posibilidades de codones de terminación. ¿Cierto? Imagínense que su compañera aquí fuera un triptófano, ¿sí? Y en mi genoma, en esa posición, yo tuve una mutación y en vez de tener guanina, se equivocó la polimerasa o por X mutación se puso una adenina. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar cuando el ribosoma empiece a traducir este RNA? Va a leer la metionina, ¿okay? Se pone metionina, e inmediatamente se va a pasar al siguiente triplete, que debería de ser un triptófano, para que siga continuando hasta encontrarse con el codón de terminación, ¿cierto? Pero cuando vea que su compañera no es un triptófano, sino un codón de terminación, ¿qué va a pasar? Hasta ahí va a abortar la misión y va a liberar el péptido, que en realidad nada más era un aminoácido. Eso no es la proteína, ¿cierto? Entonces, este es un error muy fuerte que puede ocurrir dentro de estos procesos, que hace proteínas truncas, no las termina. Y esa proteína, lógicamente, no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Y mediante ese tipo de mutaciones, por ejemplo, yo puedo tener pues, muchos problemas de salud. Yo puedo tener muchas enfermedades donde tenga una deficiencia de una enzima o de una proteína, gracias a que sí la estoy produciendo, pero un cachito que no la sirve. ¿Sí me explico? Y eso puede pasar a cualquier nivel. Aquí yo lo puse muy drástico, que el segundo codón ya está el codón de terminación. Puede ser una proteína a lo mejor de unos 100 aminoácidos y a la mitad, al 50, debería estar un triptófano y en vez de triptófano me encontré el codón de terminación. Eso hizo que la proteína, en vez de tener 100 aminoácidos, se quede con 50. Entonces el plegamiento no va a ser igual y por lo tanto puede pasar muchas cosas. Lo principal de las proteínas truncas es que no sirva la proteína y que se degrade incluso. Pero hay ocasiones donde ya casi la completa y esa proteína puede quedar a medias, ¿sí? O sea, no es que no sirva por completo, pero tampoco sirva al 100%. Entonces, pues puedo tener yo una deficiencia en absorción o en regulación o en metabolizar X cosa, gracias a que esa proteína no está funcionando al 100%. ¿Sí? O a veces incluso puede ocurrir que la proteína se gane una estructura tridimensional diferente y que a veces gane función. ¿Sí? Hay mutaciones bien bravas que, por ejemplo, me pueden llevar a cáncer
por ese tipo de cuestiones también. Por ejemplo, recuerdan que estábamos hablando de los genes supresores de tumor, de las sinasas dependientes de ciclinas y de las ciclinas. ¿Sí? Cuando hablamos de ciclo celular, hablamos que hay 3 moléculas que pueden regular que una célula avance o no avance en el ciclo celular. Eran las sinasas, que se tienen que aumentar para que se dé señal de pasar de G1, por ejemplo, a la fase S y de la fase S a G2 y después a mitosis. Y las sinasas dependientes de ciclinas, las sinasas que son enzimas que pueden fosforilar. ¿Y por qué se llaman dependientes de ciclinas? Porque se tienen que unir a una ciclina para activarse y funcionar. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo muchas ciclinas, las sinasas dependientes de ciclinas se activan y dan la señal de que avance en el ciclo celular. A una célula cancerosa eso le interesa, ¿sí? Que haya muchas ciclinas, que se activen muchas sinasas dependientes de ciclinas y que todo el tiempo la célula se esté dividiendo, ¿sí? Obviamente, lo que hace el cáncer es tratar de burlar que los genes supresores del tumor no detengan que la célula se siga dividiendo, porque hay una regulación negativa por los genes supresores del tumor. ¿Qué hace, por ejemplo, una mutación en una sinasa dependiente de ciclina si la llegara a dejar, por ejemplo, incompleta? Hay veces que esas mutaciones se llaman de ganancia de función. Y lo que ocurre es que el dominio de unión, es decir, un pedacito de la proteína que le sirve para unirse con la ciclina, se perdió de la proteína, ¿sí? ¿Y eso qué va a pasar? Va a hacer que la sinasa dependiente de ciclina se vuelva independiente de ciclina. ¿Sí me explico? Entonces, eso va a hacer que la sinasa esté fosforilando todo el tiempo sin necesidad de que tenga una ciclina. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué le va a pasar a una célula? Pues va a entrar a división y a división y a división y a división, y eso pues lo va a llevar a que se forme un tumor y que no haya una regulación por esa parte. ¿Sí o no? Entonces, como me puede ocurrir que la proteína no sirva, como puede hacer que la proteína gane función y pues haga otras cosas que no debería estar haciendo sin regulación. ¿Sí o no? Bueno, entonces, eso está claro, ¿cierto? Hay diferentes maneras de interpretar estos 64 codones. La forma en tabla es de las más conocidas, pero también está esta otra estructura, que es el formato circular, que también se conoce como sol naciente a esta estructura. Esta manera de representarlos está un poquito más completa, porque además de que nos da todas las posibilidades de los codones, nos categoriza a los aminoácidos de acuerdo a algunas características especiales. Por ejemplo, nos dice qué aminoácidos son básicos, cuáles son ácidos, cuáles son aromáticos, cuáles tienen alcoholes, etcétera, etcétera. Eso para bioquímica es importante porque sabemos quién con quién se puede unir, cuáles aminoácidos son rígidos, cuáles aminoácidos son dependientes de carga, varias cosas que las proteínas me van a permitir saber cómo se pliegan y cómo funcionan si yo conozco estas características. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces quedamos que el codón de inicio es casi siempre AUG. AUG es el codón para la metionina. Por eso casi todas las proteínas comienzan con una metionina, ¿cierto? Sin embargo, hay sus excepciones y los codones de inicio menos frecuentes podrían ser UUG o GUG. Son dos opciones adicionales, pero yo creo que deben representar menos del 1% de todas las proteínas. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, AUG, codón de inicio, y codifica para metionina. Codones de terminación tenemos 3, que son UAA, UAG y UGA. ¿Recuerdan? La Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Autónoma de Guadalajara y una de las páginas. La que sea, UGA. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿por qué es importante conocer el codón de inicio y el codón de terminación? Porque si yo localizo el codón de inicio y el codón de terminación dentro de un gen
yo puedo saber cuál es el marco de lectura de ese gen y qué proteína puede codificar, o al menos cómo va a ser la proteína que va a codificar, ¿cierto? ¿Qué es un marco de lectura abierto? Un marco de lectura abierto es una secuencia que inicia con un codón de metionina y que termina con cualquiera de las tres posibilidades de codones de terminación, ¿cierto? Si yo encuentro una secuencia que inicia con esto, ATG, esto es en el DNA, ¿recuerdan? En el RNA, ¿qué sería? AUG, ¿cierto? Esta es la cadena codificante y es idéntica a mi RNA mensajero, ¿cierto? Lo único que cambia es que en lugar de timina, yo tengo que pensar que el RNA mensajero tiene un uracilo, ¿sí o no? Entonces, ATG en mi DNA, pues es la clave para saber que ahí hay un codón de inicio en mi mensajero. Sería un AUG. Bueno, entonces, si yo en mi DNA analizo la secuencia y empiezo a contar un ATG y de ahí me voy 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 y termino con una de las tres posibilidades, a esta secuencia, desde la adenina hasta la guanina, la voy a llamar marco de lectura abierto. ¿Okay? Ese es un marco de lectura abierto. Un marco de lectura abierto, cuando yo trabajo con DNA, me sirve para saber, pues, dónde posiblemente existe un gen, ¿sí? Y un gen que codifica para proteínas, ¿cierto? Por ejemplo, no me acuerdo si ya les había comentado que cada vez que yo quiero, no sé, secuenciar un nuevo genoma, les ponía, no recuerdo si ustedes, el ejemplo del ajolote. El ajolote les decía, bueno, este es un nuevo organismo que se acaba de secuenciar, es larguísimo, y de esos miles de millones de nucleótidos que existen, si yo se los diera a ustedes y les digo, a ver, díganme cuántas proteínas tiene este animal, pues si ustedes están viendo por primera vez esos miles de millones de nucleótidos, ¿cómo van a saber cuántas proteínas tienen? Les decía que una manera fácil de hacer un conteo rápido es buscando esto, marcos de lectura. Para eso existen software que ya son bioinformáticos con inteligencia artificial, donde ustedes le pueden decir, búscame secuencias que empaten, que inicien con un codón de inicio y que terminen con las tres posibilidades. Entonces va a analizar toda la secuencia y va a jugar con el orden, todo el orden posible, y te va a decir, en esos miles de millones de nucleótidos hay tantos marcos de lectura abiertos posibles, ¿cierto? Entonces con ese conteo rápido yo ya, pues, en teoría es el número aproximado de proteínas que va a codificar, o al menos de genes que codifican para proteínas, que existen dentro de ese genoma. ¿Se me explico? Después les comentaba que para saber si realmente es un gen, pues tenemos que buscar las características del gen. Si este es el codón de inicio de la traducción, yo me tengo que regresar unos cuantos nucleótidos por acá y tengo que encontrar el INR por aquí. ¿Qué era el INR? El codón de inicio de la transcripción, ¿sí? Y era una secuencia que iba hacia 5', hacia 3', hacia 5', que ya ustedes saben cuál es, y después de ese adenina que marca el punto de inicio, yo me voy a ir a menos 25 pares de bases hacia acá arriba y yo tendré que encontrar una caja tapa, ¿sí me explico? Y así cada una de estas secuencias ya yo puedo validar que esto en teoría pues era un gen, ¿sí me explico? Si no coincide con todas esas características que vimos, pues es una coincidencia, ¿sí? Parece un marco de lectura abierto, pero no lo es, no es un gen. O sea, sí es un marco, pero no es un gen. ¿Sí o no? ¿Qué era primero antes de la caja? ¿Dónde? ¿Qué era primero antes de la caja? El INR. Ah, sí, cierto. Ajá. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Y entonces, ¿cómo puedo saber yo incluso qué proteínas está formando esto que yo estoy viendo? Pues ustedes ya saben. Si yo tengo esta secuencia, yo voy a decir, oye, ¿este gen para qué codifica? ¿No? Ah, pues codifica para una metionina, una valina, una arginina, una tal. Y ustedes ya que tienen la cadenita de aminoácidos, pues ya saben qué proteína es. ¿Están de acuerdo? Hay también software informáticos que con los aminoácidos y conociendo todas estas características, dicen, ok, si tú tienes una secuencia como esta, la estructura tridimensional de esa proteína sería esta. Eso te arma cómo sería la proteína.
Y con base en esas estructuras, incluso ya te puedo decir, es de la familia de las sinasas, es de la familia de los receptores fulanito de tal, es parecida a la insulina, es parecida a un factor de crecimiento. Entonces, incluso uno ya puede saber más o menos la función, aunque no sepas nada de ese organismo. Si tú la comparas con homologías de otras proteínas que ya sabemos para qué funcionan y cómo funcionan, yo ya puedo estimar o inferir para qué sirve esa proteína. ¿Sí? Entonces, por eso es importante también, pues, tener secuenciadas y tener bases de datos de pues, aminoácidos, de genes, de proteínas. Con base en eso yo puedo comparar con otros animales. Hay proteínas que, por ejemplo, los humanos no tienen y que yo, con base a una similitud que se llaman ortólogos, yo podría decir, ok, no se parece con la de humano, pero se parece a la del pato que hace esto y esto y esto. ¿Me explico? O se parece a la del mono que hace esto, o se parece a la del camarón que le da tal función. ¿Sí me explico? Entonces, más o menos yo puedo tener una inferencia de eso. Y por ejemplo, en el caso del ajolote, les decía que lo que estamos buscando es ese gen o todos los genes que participan en la regeneración. Imagínense, les decía que podamos inducir en una persona, a propósito, meterle un gen del ajolote que le dé la capacidad de regeneración en ciertos tejidos. Eso estaría fabuloso. Imagínense una lesión, no sé, cerebral o cardíaca, que yo pudiera insertar, que ya se puede a través del sistema CRISPR-Cas, que lo vamos a ver, insertar una secuencia de un gen y expresarla en esa región. Yo podría tener cierta capacidad para hacer regeneración. Entonces, espero que no nos tome más de 10 años y se alcance el tiempo para aprovecharla de nosotros. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, todo esto, chicos, va tomando entonces ya forma para qué sirve y cómo lo van a ir aplicando. Aquí yo tengo las 3 secuencias que yo puedo analizar en este flujo de la información genética, ¿cierto? Esta es mi secuencia de ADN, es mi cadena codificante. Esta es mi RNA y esta es mi secuencia de aminoácidos. ¿Okay? Los aminoácidos, si recuerdan, tienen códigos de 3 letras y tienen códigos de una sola letra. ¿Sí? Por ejemplo, la adenina se abrevia A en una cadena de aminoácidos, asparagina es una D, vitamina es una F, glicina es una G, fenilalanina LI y así. ¿No? Cada una de esas tiene una manera, N, K, S, R, B. ¿Sí? Esto, por ejemplo, aquí es una P y una R y una Q. Ustedes ya pueden saber con este código dónde está la Q, dónde está la R y dónde está la P. Entonces, esa es la secuencia de aminoácidos. No nos dice el nombre completo, sino nos ponen E, Q, R, ta, y yo ya sé cómo es el aminoácido, cómo es la proteína, qué aminoácidos van. ¿Cierto? Entonces, bueno, con esto, y si se fijan, la P equivale a estos 3, la R equivale a estos 3. La Q son estos 3, ¿sí me explico? Porque son de codones, dependen de codones. Entonces, si yo quiero hacer una proteína que tenga esta secuencia, a propósito quise poner proteína, no existe O en el código, pero bueno, es una Q. Vamos a suponer que hay una O para este código. ¿Sí? Entonces, la secuencia normal en aminoácidos debería decir incluso proteína. ¿Sí? Si esta secuencia de esta proteína ocurre una mutación en ese marco de lectura, yo puedo tener errores y puedo tener cambios en la proteína, ¿cierto? Observen aquí, en esta posición, que es el 1, 2, 3, 4, 5, el codón número 5, yo estoy teniendo una mutación en la tercera base. ¿Sí? Si ustedes ven, el codón original tiene un GAA. ¿Okay? Aquí yo estoy teniendo en una persona una mutación que en lugar de tener GAA tiene GAG.
¿cierto? Eso es una mutación. Posiblemente todos ustedes tienen GAA, pero alguno de ustedes tiene GAG, ¿cierto? ¿Esto qué haría? Pues en teoría me puedo escandalizar y digo, ay, tengo una mutación, no sé qué, la proteína fulana de tal, y pues voy a tener seguramente algo, ¿no? Pero ¿qué está pasando aquí? Es la tercera posición del codón. Y esa tercera posición quedamos que es que degenerada. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a esa tercera posición, me voy a dar cuenta que GAA y GAG codifican para exactamente el mismo aminoácido. ¿Sí? Son dos codones que tienen degeneración. ¿Se lo explico? Sí, ¿Qué le pasó a la proteína? nada. ¿Por qué? Porque gracias a que cayó en esa posición, pues se amortiguó la mutación y esa sería entonces una mutación ¿qué? Silenciosa. Muchos de ustedes, yo incluyéndome, tenemos chorronales de este tipo de Ay, mutaciones. Pedro. ¿Sí? Si nos hiciéramos una secuenciación ahora de nuestro genoma, verían la cantidad de mutaciones que tenemos de este tipo. ¿Cierto? Lamentablemente no todas nuestras mutaciones son de este tipo. También tenemos de la que sigue, y de la que sigue, y de la que sigue. Si alguien piensa que está perfectito, le puedo demostrar con una secuenciación lo defectuoso que están. ¿Sí? Todos están defectuosos. Y eso nos hace que cada uno de nosotros tengamos susceptibilidades para cosas diferentes, ¿cierto? Algunos para metabolizar fármacos más rápido, más lentos, normales, para que el fármaco lo haga más tóxico, para que tenga más efectos secundarios que beneficios en el fármaco, o que le funcione perfectamente como fue diseñado. ¿Estamos de acuerdo? También puede ser que el metabolismo de X alimento haga que pues, sea muy mal metabolizador para ese tipo de alimentos, de lo que me haga daño, o lo absorba perfectamente sin ningún problema, o para que produzca X enzima, X receptor de manera adecuada, no lo produzca de manera adecuada. Entonces, la capacidad de las mutaciones en el cuerpo pues van a ser dependiendo del lugar donde cayó, si cambió algo, si no lo cambió, qué tan drásticamente lo cambió, y bueno, se va a notar dependiendo también de la función de esa proteína. Si es una proteína que solamente ella en el cuerpo hace esa función, y si yo la daño, pues voy a tener un error muy grande y posiblemente una enfermedad muy importante. ¿Sí me explico? Pero si es una proteína, por ejemplo, que tiene redundancia con otra, ¿qué significa? Que posiblemente otra haga una función muy parecida o haga la misma función que ella, pues a lo mejor va a ser una mutación que no se va a notar tanto. Sí voy a tener una deficiencia, pero otras van a suplir un poquito ese efecto y por lo tanto pues va a ser una proteína que no me cause tanto problema. ¿Me explico? Eso me podría dar a lo mejor una susceptibilidad, pero no una enfermedad. Son cosas diferentes. Tener susceptibilidad es tener más riesgo que cualquier otra persona de tener una enfermedad. Que la mutación sea la causa de la enfermedad ya es diferente. ¿Sí? La otra te dio el empujoncito para que la enfermedad se te presentara más rápido, pero no fue la causa única para que tú tengas esa enfermedad. ¿Sí o no? Bueno, entonces veamos este siguiente ejemplo. Cambio de sentido equivocado. Este es otro tipo de mutación. Llevamos aquí dos tipos de mutaciones. Mutaciones silenciosas y mutaciones de cambio de sentido equivocado o de sentido equivocado. Estas también se conocen missense principalmente, casi más de las veces las llamamos así, missense en inglés, pero es cambio de sentido. ¿Qué significa esto? Vean. Nuevamente nos vamos en esa posición, pero aquí estamos viendo que el aminoácido sí cambió. ¿Sí? De ser una E pasó a ser una A. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mutación ya no cayó en la tercera posición. La mutación cayó en la segunda posición de ese triplete, de ese codón. Y ustedes saben que en automático eso casi siempre va a ser un cambio de aminoácido. Salvo las excepciones como arginina y como leucina, que se permitían tener otros dos codones que podrían estar en la segunda posición cambiados, todos los demás no tienen esa capacidad, ¿de acuerdo? Entonces hay mayor probabilidad de que si yo muto la primera o la segunda posición, sea un cambio de aminoácido.
como está ocurriendo aquí, ¿cierto? Entonces, observen que de tener el aminoácido E, estoy teniendo el aminoácido A. Entonces, esto se llama cambio de sentido o de sentido equivocado o missense. ¿Qué es lo que hace las mutaciones missense? Cambian un codón que codifica para otro aminoácido. Hay cambio de aminoácido. Nuevamente, este cambio de aminoácido, ¿qué tan grave puede ser? Les decía, va a ser tan grave como la posición, el lugar donde exista la proteína, es cuál es el efecto. Un cambio como esto pudiera hacer que una proteína ya no funcione. ¿Sí? Pudiera hacer que una proteína ya no funcione. Podría ser que una proteína funcione del 100% si fuera una enzima y que trabaje al 90%. Sí, también lo puede hacer. ¿De qué va a depender de que haga que la proteína no sirva por completo o que reduzca su función? Pues depende de dónde caiga. Por ejemplo, yo les decía que las proteínas tienen mucho que ver con pues su estructura, ¿no? Su estructura tridimensional. Vamos a suponer que la estructura de una proteína es esta. Esa es su estructura. ¿Cuáles aminoácidos son importantes para que esta proteína tenga esta estructura? Hay varios, ¿sí? En general todos, porque toda la conforman la proteína, pero para que tenga estos giros, ¿cuáles serían los importantes? Por ejemplo, el que une este con este cable y hace esta crucecita aquí. ¿Estamos de acuerdo? Este de aquí, que hace que el de arriba se una a lo mejor por cargas, puede ser que uno tenga carga positiva y el otro tenga carga negativa, y hace que estos se encimen y que le dé una vuelta y tenga este dominio que le sirve para que se una con un magnesio, para que se una el grupo hemo, o para que aquí adentro se le pegue X cosa, ¿sí me explico? Si no tiene esta estructura, esos cofactores y todo lo demás, pues no se van a poder pegar aquí. Si esto estuviera así, pues aquí no va a caber un grupo hemo de una hemoglobina para que pueda transportar oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende de dónde ocurra, pues puede haber un efecto. Si la mutación cayera aquí, por ejemplo, y en esta posición me cambió un aminoácido por otro, ¿qué podría pasar? Posiblemente no mucho, ¿cierto? Porque esta es una cadena rígida de aminoácidos que si yo cambio uno por aquí, posiblemente no le pasa nada a la estructura, ¿cierto? Pero si aquí, si yo debo tener uno de carga positiva y acá uno de carga negativa para que se empaten y hagan esta estructura de aquí, y ahora yo mute uno de carga positiva aquí por uno de carga negativa, estos de carga negativa se van a repeler y la estructura se va a abrir, ¿cierto? Entonces eso puede hacer que esta proteína ya no sirva, ya no se pegue un cofactor o X cosa, y un solo aminoácido podría hacer que esa proteína ya no sirva. ¿Sí me explico? Entonces depende de la posición. Entonces no hay que subestimar que este tipo de mutaciones pues no hace tampoco gran cosa. Como sí lo puede hacer, como pues puede pasar incluso casi desapercibido como una mutación silenciosa. ¿Sí o no? Bueno, estas son las que ya les había comentado hace un ratito, se llaman mutaciones sin sentido. Esas mutaciones sin sentido o nonsense son mutaciones que hacen codones de terminación. Es el ejemplo que les ponía con el triptófano. ¿Sí? Mutaciones sin sentido son aquellas que hacen codones de terminación prematura. Hacen que una proteína se sintetice a medias. Chequense esto. Esa es toda la secuencia de mi DNA. Esa es la secuencia de la proteína. Vean, en esta posición yo tengo una mutación que está haciendo que se genere un codón UAA, un codón de terminación. ¿Sí? Como este codón de terminación pues, se puso aquí y no está hasta acá, al final, entonces cuando el ribosoma empieza a leer, dice que es una proteína, esto es una arginina, es un glutamato, es un triptófano, codón de terminación. Entonces hasta aquí suelta y vean que suelta una proteína
que nada más llevaba los primeros aminoácidos del código de esa proteína, ¿cierto? Todo esto de acá ya, pues ya no lo uso. Entonces, esta es una proteína se llaman proteínas truncas, están cortadas. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí también tengo otros dos tipos de mutaciones. Estas que vimos, silenciosas, cambio de sentido y sin sentido, se conocen como SNPs. SNP. S es de single, o sencillo, único. N es de nucleotides, nucleótido. Y P es de polimorfismo. ¿Okay? SNP significan polimorfismos de nucleótido simple, o en español podría ser polimorfismos de un solo nucleótido, con la traducción más no tan literal. Polimorfismos de un solo nucleótido. En inglés la traducción literal es polimorfismos de nucleótido simple, que suena raro en español, de un solo nucleótido. ¿Sí? ¿Qué significa que sea un solo nucleótido? Pues ya vimos, un cambio de una sola letra por otra letra. ¿Sí o no? Bueno, entonces, dentro de los polimorfismos de un solo nucleótido, Solo para retomar, disculpe, Sí. es silenciosa, cambio de sentido equivocado, y la sin sentido es los SNP. así es. Ok, ya, está bien. SNPs. Gracias. Las tres se consideran SNPs, polimorfismos de un solo nucleótido. Estas dos, chicos, también son SNPs, pero las clasifican como aparte, ¿sí? También son un solo nucleótido, pero las clasifican aparte. Y a estas generalmente se les conoce como mutaciones de corrimiento del marco de lectura, o mutaciones que afectan el marco de lectura. ¿Sabes? Mutaciones de corrimiento del marco de lectura, o mutaciones que afectan el marco de lectura, como le quieran llamar. Son SNPs, sí, porque también son puntuales. Un solo nucleótido cambia, pero acá no es que cambie un nucleótido por otro. Acá es que se agrega un nucleótido o se quita un nucleótido en la secuencia. ¿De acuerdo? En la otra era, no pierdo nada. En la otra nada más cambio una cosa por otra. Y aquí o gano o pierdo un nucleótido. ¿Sí? Por ejemplo, si mi secuencia estaba formada por 30 nucleótidos, en una deleción yo voy a tener 29 nucleótidos. ¿Sí? En una inserción voy a tener 31 nucleótidos. ¿Me explico? La secuencia normal es de 30, en una deleción yo tengo 29, en una inserción tengo 31. ¿Es un nucleótido de menos o un nucleótido de más en el marco? ¿Y qué pasa, chicos, si en una secuencia yo quito un nucleótido? ¿Qué pasa? Un codón va a quedar incompleto, pero además los nucleótidos se van a recorrer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí debería de tener A, C, A, y se fue la A. Esta G formaba parte del siguiente codón. El siguiente codón era GCG, ¿cierto? Entonces, la G de estar acá se pasó al sitio donde la adenina se fue, ¿cierto? Entonces todos los codones de aquí, si yo tengo 100 adelante, se van a recorrer, y eso va a hacer que todos los codones en adelante van a ser diferentes, y por lo tanto voy a crear una proteína completamente diferente a la que yo debería de crear. ¿Me explico? Porque todos los aminoácidos en adelante ya no van a conseguir. Se recorrió el marco de lectura, y por lo tanto todos los codones van a cambiar. ¿Sí o no? ¿Por qué se llaman corrimiento de marco de lectura? Porque ya vieron que el marco de lectura se debió de haber leído de 3 en 3 en 3 y ya tiene una secuencia preestablecida. Yo quito o pongo, pues muevo el marco, o lo recorro hacia atrás o hacia adelante. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa acá. En una inserción
esta adenina de aquí debería estar en lugar de esta adenina que yo acabo de poner acá. Entonces, esta adenina además hizo que esta adenina que debería estar en esta posición se recorra. Entonces, todos los aminoácidos en adelante se van a recorrer. Yo voy a tener otros aminoácidos que ya no son los que yo tengo. ¿Dudas con esto, chicos? ¿Alguien tiene tijeras en el resto? ¿Ya no usan tijeras? Quiero hacer una práctica muy... Quiero hacer una práctica muy rápida con ustedes. Esto que tengo aquí, chicos, son tiras reactivas que tienen impregnada una concentración casi mínima de un reactivo que nosotros tenemos variación genética en receptores, por ejemplo, de la lengua. En la lengua ustedes saben que nosotros tenemos pues varias papilas gustativas, y esas papilas gustativas, ¿cómo saben qué sabor es? Pues porque tienen receptores. ¿Sí? Esos receptores se unen a los compuestos dulces, amargos, salados, umami, todos los sabores diferentes que tenemos, y pues captan, ¿okay? Esto es esto. ¿Sí? Hay muchos sabores que incluso nosotros podemos percibir, aunque no estaban incluidos en los sabores adicionales. Por ejemplo, yo en la licenciatura hice una tesis donde estaba evaluando un receptor que se llama CD36. Ese receptor CD36 estuvimos analizando en diferentes personas. Yo lo estaba analizando con problemas cardiovasculares. Era un gen que se sabía que producía un receptor que está en los macrófagos. Los macrófagos son células de nuestro sistema inmune que comen, son carroñeros. Comen bacterias, comen lo que se encuentran que nos haga mal en nuestro cuerpo. Y esos macrófagos se acababa de descubrir esa molécula que se llama CD36, que decían que cuando una persona come mucha grasa, principalmente ustedes saben que tenemos colesterol que llamamos bueno y colesterol malo, que a mí me gusta clasificarlos así porque ambos son buenos, pero en exceso, todo en exceso es malo. El LDL es uno de los colesteroles que llamamos mal, que se puede acumular en arterias, en venas, y formar las placas ateroscleróticas, que finalmente tapan las venas y nos da un infarto. ¿Cómo se forma la placa aterosclerótica? ¿Sí? Los macrófagos que tienen el receptor CD36, cuando hay ya esta estría grasa que se va formando en las personas cuando comen mucha grasa de este tipo, se va haciendo un pequeño taponcito. Eso desencadena una microinflamación. Esa microinflamación hace que las células del sistema inmune, principalmente macrófagos, vaya a ver qué está pasando. Y como van a ver que hay LDL en exceso, y además cuando hay una pequeña lesión, esas LDL atraviesan la íntima, que es una de las capas de las venas, y una vez que atraviesa la íntima, que no debería de haber ahí nada, esa LDL se oxida, ¿sí? Y esa oxidación hace que el macrófago la reconozca como algo raro, algo que está oxidando ahí el capilar, y lo que va a hacer el macrófago es que se la va a mover. Entonces el macrófago empieza a comer un montón de LDL oxidada y se convierte en una célula espumosa, que es literalmente una célula gigante llena de grasa. Esa célula espumosa se convierte en una célula inflamatoria y empieza a producir un montón de citocinas inflamatorias, atrae a más células del sistema inmune, se empieza a formar una cosa ahí, se acumulan plaquetas y se tapona y muere. Entonces esa es más o menos la historia de una placa aterosclerótica. Nosotros cuando analizamos ese receptor, nos dimos cuenta, bueno, yo no lo encontré asociado con la formación de la placa aterosclerótica, me desanimé un poquito, porque pues cuando haces una tesis que quieres que se encuentre algo pues,
muy interesante para que pues, valga la pena todo el año que inviertes haciendo captación de pacientes, escritura, análisis, etc. Pero nosotros dentro de lo que discutimos habíamos visto que si bien no estaba asociada a la formación de placa, sí estaba asociada con obesidad. Que bueno, eso nos rescató un poquito, nos reconfortó, pero no sabíamos exactamente cómo explicarlo. Lo explicábamos a que las personas obesas pues, generalmente tienen menor cuidado con la alimentación, aunque hay diferentes tipos de obesidades, y que pues ese exceso de que estaban consumiendo de grasa pues era lo que llevaba a que pues, se asociara, ¿no? Este receptor con el exceso de grasa, aunque no había una relación tan directa. Como 3 años más tarde me encontré un artículo que me sorprendió un montón, en el que veían que ese receptor también estaba en las papilas gustativas, en la lengua. ¿Sí? Entonces, dicen, ¿por qué está ese receptor que está en macrófagos en la lengua? Pues resulta que ese receptor era el que guiaba a los macrófagos a esa grasa oxidada. Y es un receptor de grasa. Y en la lengua lo tenemos porque pues detectamos la grasa también a través de ese receptor. Hicieron un experimento en ratones donde se llaman ratones knockout, les eliminan el gen para que ya no lo produzcan y se dieron cuenta que esos ratones que ya no tenían el receptor C36 en la lengua no eran tan fanáticos de los quesos muy grasosos, no les gustaba el queso muy grasoso. De hecho no les gustaba tanto el queso está muy grasoso. Y se dieron cuenta al contrario, que personas que tenían mutaciones en ese receptor que hacía que se sobreexpresara eran personas que tendían a la obesidad. ¿Por qué? Porque ese receptor pues, les llamaba la comida grasosa y les encantaba el sabor, ¿no? Entonces, esa predisposición genética pues, hacía que las personas que tuvieran ese receptor sobreexpresado pues, coman más grasa. Los ratones que tenían más expresión pues tenían, ¿no? Entonces, a raíz de eso se dieron cuenta pues, que el sabor tiene mucha relación con los genes también, ¿sí? Y que la predisposición a ciertas enfermedades, a ciertos gustos, que a mí sí me gusta tal, a mí me gusta cosa, tiene mucho que ver con receptores, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque hay varios receptores que tienen que ver con polimorfismos de un solo nucleótido. El cambio de una sola base por otra hace que el receptor sí funcione, pero a veces hacen que no alcance a percibir X sabor cuando la concentración es muy mínima, o a veces hace cosas tan aberrantes como esta, que puede hacer que el sabor que identificamos a alguien dulce para alguien sepa amargo. Y por ejemplo, en la parte de la nutrigenética, que esta la compré para mis clases de nutrigenética, que ahora ya no doy, pero en nutrigenética, por ejemplo, vemos cómo incluso la obesidad tiene que ver con los sabores y tiene que ver también con qué tanto es una persona, ¿cómo se puede decir? Que pueda tardar, por ejemplo, con una dieta. O sea, que la puedas obligar a que esté bajo un cierto régimen o a que coma verduras o a que no coma verduras, porque muchos receptores tienen que ver con esto. Y a veces las verduras literalmente les saben desagradables y no es porque a lo mejor no los acostumbraban de chiquitos o por X o Y. Hay una sustancia en muchas de las verduras verdes, como el brócoli, que no a todo el mundo le gusta, que a mí el brócoli me sabe dulce, por ejemplo, no sé por qué no les gusta. Eso que tiene el brócoli es una de las sustancias que tiene este reactivo, que les digo es casi imperceptible, pero hace que algunas personas no les sepa nada, hay personas que les sabe dulce y hay personas que es sumamente amargo. Entonces, con base en eso, bueno, no lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, pero en el caso de nutrición, bueno, sí los vamos a probar los que quieran, pero no vamos a hacer la práctica completa. Lo que hacemos ahí es, les doy toda una explicación, les voy a mandar la hoja del artículo para que lo lean, es un artículo en español muy fácil de leer, donde vamos a ver que dependiendo del genotipo que tenga cada uno de ustedes, percibe o no percibe el sabor o diferente. Entonces hacemos unos cuadritos de poner, vemos frecuencias y sacamos más o menos de nuestra población, que sean los
ustedes, ¿cuántas personas tienen ese polimorfismo o no tienen ese problema? ¿Sí? No les voy a hacer ninguna prueba genética, pero es una expresión de ese genotipo que ustedes tienen. Entonces podemos interpolar prácticamente. Yo puedo decir, ok, tú tienes el sabor dulce. Yo puedo decir, ok, las personas que tienen el genotipo tal, que tienen una adenina en lugar de guanina, saben, les da el sabor dulce. Pero las personas que no lo perciben es porque tienen una adenina y además tienen la guanina. ¿Okay? Y las personas que les sabe amargo tienen 2 guaninas en lugar de 2 adeninas. ¿Sí me explico? Los intermedios, los de un polo y los del otro. ¿Sí o no? Entonces con eso sacamos frecuencias, no necesitamos hacer PCR ni nada, pero el fenotipo me puede llevar al genotipo, a la inversa aquí en este caso, a saber qué genotipo tengo. Para poder corroborar esto, pues tendría que hacer unas PCRs y ya veríamos que estaría fabuloso, porque ya podríamos ver, ok, miren, todos los que dijeron que sí les sabía mal, pues efectivamente son este genotipo, y así sucesivamente, ¿sí o no? Bueno, ¿quién quiere probarlo? Yo. Es completamente, ¿cómo se llama? Opcional y voluntario. La probabilidad de que esto a alguien le haga alguna reacción es 1 en 14 millones. Pero nunca es cero. Entonces, sí, por eso les digo que es completamente opcional. El maestro además la dosis es nada, o sea, para que una dosis como esta se haya asociado con una intoxicación ha sido como 1000 veces más que lo que tiene esto. Entonces es casi imperceptible, pero bueno, hay siempre un riesgo. Cállese. Ya se lo conseguí. Cállese. ¿Cómo le vamos haciendo? Como si fuera tacha en antro. ¿Todavía no se lo toman? Bueno, quien vaya queriendo, les voy a partir un pedacito. Lo único que van a hacer todavía no, todos empezamos al mismo tiempo, nada más es ponérselo en la lengua y ya. Como si fuera LSD. 1, 2, 3, y con eso debería de saber si le sabe o no le sabe, ¿ok? A los que no le sabe es, en cuanto le dan el primero, es horrible. Y el que no, dice, pues sabe como papel. Hay quienes dicen, pues no sabe nada. Y entonces es como los Pues empecemos. los chicles de broma. Vamos a hacer amigos. ¿Qué le hacemos, pero? Que se la hace el Pedro. Me van a dejar pendejo. O dulce. Me van a dejar pendejo, güey. Me intoxico todo, va a ser culpa del profe. Todavía no lo prueben hasta que. Parece que esa aspirina era una tacha. Tu compa el sidoso. Neta, te compra el sidoso. Se llama. La canción es de Daniela y su sonido Tacha láser. remix, sí. No, se llama Miedo. Miedo. Cuando deja pendejo, güey. La vida es un... Ándale, Pedro. Chizo. A los culos no les hacen corridos. Me vale ver. ¿Eh? Me vale ver. Justo eso me viene valiendo ver. A ver, vamos a ver. Pues me enviaron. ¿Sí te vas a enviar,
Rato bien tieso el Alex. Entiendo el baño. Puro valiente. Puro balín. Vayan buscando el teléfono de, ¿cómo se llama? 911. La clínica de aquí Doctor mata todo un salón. Puedes pasar una. Miedo de caerme. Sí, el que sea. Acá está. Sí. Qué chiquita, pero. Déjenme lo pruebo yo también. No digan que los quiero mandar a todos. Bueno, ¿Tiene doctor ese examen? Sí. entonces nada más con la lengua, con la punta de la lengua lo probamos. Si se lo quieren poner, digo, ¿les parece más favor? ¿Qué ella? Al final me dicen que es época de Sabe feo. Algo. ¿Sabe papel? Pasa. Sabe amargo. Sabe amargo. A mí nada. Que no la sabe la mano y todo. Amargo. ¿Papel favorita? Cada quien se lo va a hacer. Sí, se ve bonito. En la mañana. Los amargos ¿Quiénes saben amargo? Amargo medicina. Amargo Sí, amargo feo. Amargo, pero también además. Amargo. Pero también agua ¿Quién sabe el papel? Guácala. ¿Cómo tamarle la papel? ¿Alguien sabe dulce? Ah, pues verdad. ¿Dulce? También lo vi en el otro grupo. En México esa variante como de dulce no. Yo creo que producen unos. Ay, ya. Guácala. ¿A alguien le sabe algo diferente? Pues ya vimos que. Ese puede ser a lo mejor algo Los que les dan amargo, ¿qué? ¿Nos vamos a morir en la verga o qué? Bien, les voy a comentar en la siguiente práctica, les paso la práctica completa en la siguiente clase para que entiendan un poquito la dinámica. Ya se lo pueden guardar, no se lo coman. ¿De qué eran las ideas? ¿Qué significa que no sepa amargo? No creo que Es sea. pendejo. Bueno, entonces, Esa esa percepción, chicos, tiene que ver con estas variaciones genéticas. Así como para esto, pues hay de diferentes percepciones, hay diferentes funciones. Y algo interesante que ustedes pueden ver también es cómo en las poblaciones, esto que acabamos de ver ahorita, tiene que ver con los genotipos de cada uno de ustedes. ¿Qué es su genotipo? Pues la combinación de los dos alelos que tienen. Si yo tengo un gen que percibe ese sabor para el receptor flamitotal, que ya lo van a ver en la práctica, pues yo tengo dos genes para ese sabor. Un gen que me lo da mi papá, un gen que me lo da mi mamá. La combinación de los receptores que se expresan de ambos, pues es lo que va a hacer que yo sepa o no sepa. ¿Sí? Entonces, el fenotipo se expresa a partir de mi genotipo. ¿Cierto? En las poblaciones, cuando yo hago genética de poblaciones, que van a ver en la siguiente semestre de genética, van a ver que las poblaciones tienen ciertos acervos genéticos. ¿Qué es un acervo? Un acervo es una colección. ¿Sí? Cuando yo hablo de acervo genético, hablo de cuáles alelos existen en una población. Mi acervo genético, por ejemplo, si yo hablara de esto, serían dos opciones. O yo tengo el alelo A o el alelo G, por ejemplo. ¿Sí? Mi acervo genético son esos dos alelos. Salvo que hubiera un alelo T, a lo mejor porque podría ocurrir, que también hubiera otra variante ahí, pero generalmente son bialélicos, o uno u otro. ¿Cierto? Entonces, para que yo sepa más o menos cómo está mi población, yo puedo buscar el acervo genético
yo puedo decir, en la población mexicana, el 80% de mi acervo genético es el alelo G y el 20% es el alelo A. ¿Sí me explico? Con base en eso, yo ya puedo saber más o menos qué tan susceptible es mi población para X características. Si fuera causa-efecto, por ejemplo, que esta variación hace que yo no coma o si coma ciertas frutas verdes como ciertas verduras como brócoli, por ejemplo, pues yo ya podría asociar que por eso la población mexicana tiene pues, una baja frecuencia de consumo de verduras crudas verdes, por ejemplo. ¿Me explico? Y eso lo podría yo asociar con pues, que haya una mala alimentación, que haya obesidad, que haya preferencias por comida no sana y por varias cosas, ¿no? Eso poniéndolo desde la parte nutrimental. Pero lo mismo puedo hacer para cada una de las variantes genéticas que ocurren en el cuerpo asociadas a enfermedades. ¿Sí me explico? Yo podría hablar del receptor C36, podría hablar del gen de la insulina, podría hablar de X o Y cosa que me dé obesidad, que me dé enfermedades cardiovasculares, que me dé enfermedades de hueso, que me dé cáncer, que me dé X o Y. ¿Sí? Por eso es importante conocer el acervo genético de una población, porque si yo conozco su acervo, más o menos sé de qué pie coger. Y de esa parte deberían de hacerse las políticas públicas de un país. ¿Sí? O sea, desde saber cómo está mi población, cuáles son los principales factores de susceptibilidad genéticos y ambientales. ¿Sí? Tendría que yo ver las dos situaciones y con base en eso realmente podría hacer políticas públicas para mi población. No copiar que en Estados Unidos funciona X o Y o en Suiza funciona X o Y cosa, porque no es lo mismo el acervo genético ni el factor ambiental de los suizos que los mexicanos. Entonces, Completamente de acuerdo. que en algún mundo, algún día lleguen políticos que tengan un poquito de razonamiento, o al menos que se acerquen a personas que sepan razonar. Bueno, Sí, vamos a estar. háganse políticos. Hombre. Necesitamos académicos políticos también de vez en cuando. Bueno, ¿hasta aquí todo bien entonces? Sí. Nadie se ha aprovechado ni peleado ni cagado la tierra. Está bien, bueno. Entonces, con todo esto ya vimos cuáles son las consecuencias. Entonces, la traducción es, en pocas palabras, la síntesis de proteínas. ¿A partir de quién? De los RNA, ¿cierto? Creamos que solamente el mensajero es el único que nos va a servir para este proceso. La traducción la vamos a dividir igual en los tres momentos que hemos estado estudiando de aplicación y transcripción, que son inicio, elongación y terminación. ¿Okay? Vamos a dividir en estas tres etapas. ¿Cuáles son las características de la traducción? Una es que yo puedo sintetizar el número de proteínas que sea necesario a partir de un mismo gen. ¿Okay? ¿Qué tanto yo voy a transcribir ese gen? Las veces que yo lo necesite. ¿Qué tanto lo voy a traducir? Pues las veces que yo lo necesite, ¿cierto? En teoría, cada RNA mensajero pues, se tendría que convertir en una proteína. Pero ustedes saben que no siempre es 100% la correlación. ¿Por qué? Porque a un RNA mensajero le pueden ocurrir infinidad de cosas antes de poder ser traducido. Si no se le puso el CAP, si no se le puso la colateralidad, si los intrones no sé qué, si los microRNA lo degradaron antes de que llegue del núcleo, si no lo dejó salir del núcleo, muchas cosas que pueden pasar para que ese RNA mensajero llegue al ribosoma y se traduzca. Y cuando se está traduciendo pueden pasar muchas cosas, se pueden atascar el ribosoma, pueden pasar muchas cosas que también va a hacer que ya no se llegue a producir una proteína, ¿cierto? Entonces no siempre hay una relación tan directa, aunque en teoría cada RNA mensajero su función es convertirse en una proteína, no todos llegan, ¿sí? Bueno, algo también muy importante es que la traducción cuesta mucho a la célula. ¿Qué le cuesta? Energía. Necesito mucha energía para hacer proteínas y es un proceso por lo tanto más tardado que los otros procesos que tengo y costo energía. Yo necesito tener una muy elevada regulación en este nivel. Imagínense que ya pasé transcripción y todo ese show que nos aventamos para regarla en traducción. ¿Sí?
Entonces tengo que tener una regulación muy fina para que todo ese esfuerzo de la transcripción pues se consuma en realmente la síntesis de una proteína. Y bueno, es posiblemente el proceso más complejo de todos los que hemos visto, complejo en el sentido de las macroestructuras que se forman, pero no en entender. Es el más sencillo de los dos procesos que ya vimos anteriormente. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, todos estos artistas los vamos a ver en traducción. ¿Qué necesito en traducción? Los pasos. Tengo todo el elenco de la película. Necesito, obviamente, un RNA mensajero. Necesito un ribosoma, que es el que va a leer. ¿Qué más necesito? RNAs de transferencia, son los que van a cargar los aminoácidos. Y necesito factores, como en todo. Necesito factores de inicio, que son estos tres primeros. ¿Sí? IF significa factor de inicio. IF1, IF2 y IF3. Están sencillos. No tienen nombres que el D está primero que el A y después el B. Es 1, 2 y 3. ¿Okay? IF1, IF2 y IF3. Factor de inicio 1, factor de inicio 2, factor de inicio 3. ¿De acuerdo? Tengo también factores de elongación, que son estos tres de aquí. Estos, su nombre completo es EFG, EFTU y EFTS, así como este tercero, EFTS, EFTU, EFG. Esos son factores de elongación. EF es factor de elongación. Factor de elongación G, factor de elongación TU, factor de elongación TS. 3 de inicio, 3 de elongación. Y los de terminación son estos últimos tres, que se llaman RF. Aquí ya les salió lo de la T. RF viene de Release Factor, release es liberación, factores de liberación 1, RF es factor de liberación 3, hay factor de liberación 2, y RRF significa factor de liberación de ribosoma. ¿Sí o no? ¿Cuál? El último, RRF, factor de liberación de ribosoma. Por eso lo de la doble R. Una R de release y otra R de ribosoma. Factor liberador de ribosomas. Entonces nuevamente, IF factores de inicio, EF factores de elongación y RF factores de liberación o de terminación. Bueno, lo vas a entender. Tan sencillo. Son todos los procesos. El 31 fue Ok. Esto de aquí, el 31, tiene que ver con los RNAs de transferencia. ¿Se acuerdan que quedamos que cuántos corones existen? 64 corones. Cada corón, quedamos que 61 son para aminoácidos y 3 de terminación. ¿Okay? ¿Quiénes leen a los corones? Los RNA de transferencia, ¿cierto? Un RNA de transferencia, recuerdan que en este lugar tiene una secuencia que se llama secuencia anticodón. ¿Qué es la secuencia anticodón? Si yo tengo un triplete de puras adeninas, el anticodón va a ser un triplete de puras cinos, ¿cierto? Entonces, si ese anticodón se pega en ese codón y hace match, hace puente de hidrógeno, significa que es el aminoácido que sigue la proteína, ¿cierto? Si llega un RNA de transferencia y aquí es un triplete de adenina y este trae un triplete de guaninas, pues significa que ese aminoácido que está cargando ese RNA de transferencia no es el que sigue en la proteína. ¿Estamos de acuerdo? Esto es prueba y error. No tienen ojos los RNAs de transferencia ni tienen wifi para decir, échame una valina porque sigue valina, ¿no? O sea, se mete al ribosoma, hace match, si no hace match, lo expulsa el ribosoma y pasa al siguiente. Hace match, ok, se queda y deja su aminoácido. Y una vez que dejó su aminoácido,
sale ya sin el aminoácido y llega a otro. ¿Sí me explico? Y así, hace match, se queda, no hace match, se va. Bueno, los RNAs de transferencia, chicos, recuerden que son RNA. Y esos RNAs necesitan que alguien les pegue el aminoácido aquí arriba. Los RNAs de transferencia no se sintetizan ya cargando su aminoácido. ¿Quién quiere un aminoácido? Son RNA y punto. Hay una enzima que agarra el aminoácido y les pega ese aminoácido de RNA de transferencia, pero ahora vamos a ver quién es. ¿Okay? Este 31 significa que existen 31 RNA de transferencias diferentes. ¿Okay? 31 tipos de RNA de transferencias diferentes. ¿Cuál sería la lógica de números de RNA de transferencia? Esa cantidad de proteínas que podamos hacer, ¿no? ¿La cantidad de qué? Digo, de aminoácidos. La cantidad de aminoácidos. Entonces tengo 31, significa que reconozco más de 20 aminoácidos. Pueden haber varios RNA de transferencia para el mismo aminoácido. Ok, varios RNA de transferencia para el mismo aminoácido, correcto, porque yo tengo más de un codón para cada aminoácido, ¿cierto? ¿Eso qué significa entonces? Sí tengo más que aminoácidos, pero tengo menos que codones, ¿cierto? ¿Cuál hubiera sido la lógica? Si tengo 64 codones, ¿cuántos RNAs de transferencia debería de tener? 64. Uno para cada codón diferente. Si es que funciona así como les digo, un anticodón con un codón, ¿cierto? Entonces, si tengo menos RNAs de transferencia que codones, ¿eso qué significaría? ¿Qué significa? Que un RNA de transferencia puede reconocer a más de un codón diferente, ¿cierto? Yo tengo 30, 31 y tengo 64 codones. Entonces, en teoría, cada RNA de transferencia puede reconocer más de un codón, ¿sí o no? ¿Cómo le hace para hacer esto? Esperamos que hacen más. ¿Sí? La clave está en la tercera posición del anticodón que ahorita vamos a ver. En la tercera posición vamos a suponer que yo tengo aquí, yo tengo un codón aquí abajo que son 3 adeninas. ¿Sí? El anticodón entonces deberían de ser ¿qué? ¿3 qué? Si yo tengo acá 3 adeninas, acá 3 uracilos, ¿cierto? Entonces, imagínense que, bueno, tengo 3 hacen match, está perfecto. La otra posibilidad es que yo tenga 2 adeninas acá abajo y en la tercera posición tenga un uracilo. ¿Sí? Antes eran 3 adeninas, ahora son 2 adeninas, un uracilo. Este mismo puede reconocer al de 3 adeninas y al de 2 adeninas y un uracilo si pudiera. ¿Okay? ¿Cómo? En la tercera posición tiene un nucleótido atípico que se llama inosina. ¿Sí? Inosina no es ni adenina, ni guanina, ni citosina, ni uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Es un nucleótido diferente, modificado. Esa inosina tiene la capacidad de poderse unir con prácticamente cualquiera de las opciones disponibles. Es como un comodín. Esa se puede pegar con adenina, se puede pegar con guanina, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que sea que haya en la tercera posición, esa lo puede unir. ¿Sí o no? Por ejemplo, acá ven. Este es el anticodón y este es mi codón. ¿Sí? Esto está en el RNA y esto está en el RNA de transferencia. ¿Sí? Aquí hay una adenina, aquí hay una uracilo. Aquí hay una guanina, aquí hay una citosina. ¿Sí? Aquí hay una guanina y aquí hay un uracilo. Por lógica, ustedes me dirían que esto no puede ser, ¿cierto? Una guanina no se puede unir con un uracilo. Pero si aquí yo tengo en lugar de guanina, tengo una inosina, ¿sí? La inosina sí se puede unir con un uracilo. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra
teoría que dice que esta posición del RNA de transferencia es móvil. A esa teoría se le conoce como la hipótesis del balanceo o tambaleo en el caso de los RNA de transferencia. ¿Qué significa, chicos? Estos son las tres posiciones de mi antípoda. ¿Sí? Esto se va a unir con algo aquí abajo también. ¿Sí? Entonces, estas dos bases, la hipótesis dice que están rígidas en el RNA de transferencia. Pero este tercer nucleótido es móvil, se puede mover. ¿Sí? En la estructura del RNA. ¿Esto qué significa? Que si este nucleótido se mueve, ¿sí? Vamos a suponer, para que una guanina se una con una citosina, tiene que haber un match perfecto, perpendicular, esto encima de esto. Cuando estos se ponen así, por default, hacen un puente de hidrógeno, ¿cierto? Pero ¿qué dice la hipótesis del balanceo? Que si tú tienes una guanina aquí y tienes una adenina acá, adenina con guanina sí se pueden unir, si le buscas el lado. ¿Sí? O sea, si esta base la mueves un poquito, o sea, no derecha sí no van a hacer match. ¿Sí? Pero si tú la mueves así un poquito a este lado o un poquito hacia acá, puedes lograr que se forme un puente de hidrógeno, por ejemplo, entre guanina y uracilo, cuando sabemos que guanina siempre se une con citosina. Esa se llama la hipótesis del balanceo, que me dice que la tercera base de un RNA de transferencia es móvil, y esa movilidad puede hacer que un RNA de transferencia tenga más de un match con un codón diferente. ¿Sí o no? ¿Alguien no le queda claro esto, chicos? ¿Sí? La inosina solo puede ir en el tercero. Solo en el tercero. Pero Sí. es nada más en anticodón o también en el codón. No, solo en el anticodón. Ese sí solo el anticodón. ¿Dudas, chicos? Vean, esta es adenina y esta es una inosina. Es un nucleótido modificado. La única diferencia entre una adenina y una inosina es el grupo amino. Cuando a la adenina le quitas el grupo amino, la conviertes en una inosina. Es un nucleótido modificado. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ya para ir cerrando. Entonces, hasta ahorita ya vimos los elementos. Nuevamente, quedamos RNA mensajero, ribosomas, RNAs de transferencia y factores de inicio, de elongación y terminación. Todo lo que necesitamos para hacer proteínas. Nada más recordarles, chicos, que los ribosomas son estructuras que están compuestas de dos piezas. Una pieza grande y una pieza pequeña. ¿Sí? Son como un sándwich. Hay un pan más grande. ¿Sí? Este pedazo de aquí arriba se conoce como la subunidad grande y esto de acá se conoce como la subunidad pequeña. ¿Okay? Cada pedazo de mi ribosoma, ¿de qué está compuesto? De proteínas y de RNA ribosomal. Aquí adentro es donde están los RNAs ribosomales. ¿Por qué se llaman ribosomales? Porque están adentro de los ribosomas. Doctor, perdón, ¿me repite los factores para ver si los tengo bien? ¿Factores de cuál? Pues elongación. Inicio, inicio. elongación y terminación. Gracias. ¿Vamos bien aquí? Sí. Subunidad grande, subunidad pequeña. ¿De qué se componen? Proteínas y RNA ribosomal. Aquí hay RNA ribosomal, acá hay RNA ribosomal. ¿Sí? Los RNA ribosomales, chicos, varían de la subunidad grande y la subunidad pequeña. Y cada parte del ribosoma se llama diferente si es la subunidad grande o la subunidad pequeña. Por ejemplo, la subunidad grande de procariotas se llama subunidad 30S y en eucariotas se llama 40S. ¿Okay? Pequeña 30S y 40S. La subunidad grande se llama 50S en procariotas y 60S en eucariotas. Y cuando la subunidad 30 y 50 están unidas, se llaman
70S. Cuando la de 40 y 60 están unidas, se llama 80. ¿Okay? Aquí me van a decir por qué esta no se llama 80 cuando la de 50 y 30 están unidas y por qué esta no se llama 100 cuando la de 40 y 60 están unidas. Tiene una razón. La S es una unidad de medida que se llama Svedberg y Svedberg es una unidad que mide sedimentación, pero mide la velocidad en la que algo sedimenta. ¿Sí saben qué es sedimentación? Algo se va. Si yo agarro, por ejemplo, un vaso y le pongo azúcar y lo meneo y lo saturo, voy a dejar ahí, lo dejo reposando y va a llegar un momento donde el azúcar va a sedimentar, si no se disolvió completamente. Y bueno, va a tardar dependiendo de la solución, de la forma del azúcar, de la solución, de la temperatura y un montón de cosas. ¿Sí me explico? Esa es sedimentación. En el caso de los Svedberg, mide velocidad de sedimentación, pero también tiene que ver con la masa y la forma, por lo tanto no se suma. Les voy a poner un ejemplo bien burdo que quizás se los haya puesto. Una persona en una alberca avienta el trampolín, un clavo perfecto, no saca ni agua, muy bien. Esa misma persona, el mismo traje de baño, el mismo peinado, todo igual, ¿sí? Se avienta nuevamente, pero en lugar de aventarse como clavadista profesional, se avienta de panza. Es el mismo peso, ¿sí? Todas las características, pero la forma era diferente, ¿cierto? Se aventó ahora así como estrellita y no se aventó enfocada, ¿sí me explico? Entonces, eso hizo que la sedimentación fuera diferente, pese a que pesaban lo mismo, era el mismo objeto, nada más que la estructura cambió, y eso hace que sedimenten a velocidades diferentes, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, no es lo mismo tener separado esto y sumergirlos de manera diferente a cuando hacen sándwich, cambia su forma y eso hace que sedimenten de una manera diferente, ¿sí o no? Perdón por el ejemplo, pero es muy práctico. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces, estas cosas que están aquí adentro, 18S, 28, 5.8 y 5S, ¿recuerdan qué eran? Los RNA ribosomales, ¿sí? El RNA ribosomal 18S está dentro de la subunidad pequeña. Y los RNA ribosomales 28S, 5.8S y 5S están en la subunidad grande. Estos son importantes. Vamos a ver que los RNA ribosomales son catalíticos adentro de un ribosoma. ¿Qué significa? Funcionan como ribosinas. Y ya saben que eran unas ribosinas, ¿de acuerdo? ¿Era una ribosina? ¿Es de 5.8, doctor? Ah, 5.8. 28, 5.8 y 5S. ¿Qué creamos que era una ribosima? Si lo vimos en transcripción y lo vimos con los RNA pequeños nucleares. Eso es un RNA ribosomal, ¿verdad? No nos dijo. Son RNA que tienen capacidad enzimática, ¿de acuerdo? Les había dicho también que no todas las enzimas eran pura proteína, ¿cierto? Había proteínas que también son de RNA y estas se llaman ribosimas. Y uno de los ejemplos importantes de ribosimas son los RNA ribosomales, tienen capacidad enzimática y son los que le dan esa capacidad al ribosoma de sintetizar proteínas. ¿Dudas con esto, chicos? ¿No? Bueno, vamos a dejar la clase aquí. En la siguiente clase vamos a ver los sitios de ribosoma donde se van llevando cada una de las partes. Vamos a ver qué inactiva a los RNA de transferencia y después de aminoácidos. Y vamos a ver inicio, expresión y terminación. Revisen por favor el libro de Watson, de biología molecular del gen. De ahí están todas las imágenes y toda la presentación. Para que les vaya bien en este segundo examen. Ojalá. Este segundo examen es el más complicadito. El primero porque se confían, pero este tiene mucha información, entonces sí les sugiero que
El examen, dependiendo de cómo vayamos en la siguiente clase, puede ser el lunes o el miércoles. Lo más probable es que sea el miércoles. Gracias. No. 2 exámenes en un día.